Quiero retomar un poquito lo que estuve hablando el domingo pasado. Yo el domingo pasado hablé acerca de la oración, que son esos temas que algunos dicen, pero yo ya lo escuché varias veces, pero son absolutamente necesarios de que volvamos a hablar, porque es como si a lo largo del tiempo nos vamos olvidando de cosas importantes y vamos perdiendo eficacia en nuestra oración. Y la oración es algo inherente a la vida cristiana. O sea, es antinatural que alguien que tiene fe o que se llama a sí mismo cristiano no ore. Es algo antinatural. Es como una persona con dos cabezas. O sea, es un monstruo, ¿verdad? No es normal. O sea, lo normal es que tengamos una relación con Dios y que podamos fluir naturalmente en oración. Mientras hacemos cosas o apartando un tiempo deliberadamente para orar. Algunos encuentran en la oración algo aburrido porque no saben cómo orar, por ahí se van a orar y se duermen, se le aparecen un montón de pensamientos que le revolotean en la cabeza y entonces no se concentran y les resulta aburrido. Esto tiene que ver con no entender la oración. Creo que todos pasamos por un tiempo donde nos dicen que hay que orar, pero no entendemos la oración. Y la oración es un hábito que debe fomentarse en nosotros. Yo quiero enseñar algo que creo que les va a ser de mucha bendición. Hay ejemplos en la Biblia. Y bueno, básicamente quiero mencionar brevemente lo que hablé el domingo pasado, porque esto pretende ser como una continuación. Yo el domingo pasado hablé que es necesario que oremos porque Dios actúa junto con la iglesia, no independientemente de la iglesia. O sea, no existe tal cosa como que Dios va a obrar sin que nadie ore. O sea, es necesario, es como si pudiéramos decir que Dios necesita que su iglesia ore. Aún, fíjate en el famoso Padre Nuestro que le estamos pidiendo, Señor, venga tu reino. Señor, hágase tu voluntad. Son cosas que uno obviamente dice, pero esto ya es la voluntad de Dios, esto ya es lo que Dios quiere, porque es necesario que yo ore. Y hay muchos ejemplos, así que no me quiero detener mucho en lo que compartí el domingo pasado y quiero pasar a lo de hoy. Vamos a ver un ejemplo espectacular, me parece a mí, que está en primer libro de Reyes, digo por si lo pueden buscar, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Muchos deben conocer la historia de Elías, ¿sí? Elías fue un profeta. El que no tiene Biblia haría bien en tener una, ¿sí? El que tiene pero no la trajo, haría bien en traerla. Le digo porque hay cosas mejores, ¿sí? Está bueno tenerla, pero si además de tenerla la traes, es mejor, ¿sí? Eso es mucho mejor. Porque nos empezamos a familiarizar con la Biblia, empezamos a saber, conocerla, ¿sí? Esto no es un libro solamente, es palabra de Dios. Entonces les conviene tenerla, ¿sí? ¿Estamos? Yo tenía un profe del seminario que era más a la antigua, ¿no? El director, sobre todo del seminario, una vez yo sugerí al pastor, donde yo me congregaba, que lo invite a predicar y lo invitó. Y este hombre ya falleció, se llamaba Milton Pope, era norteamericano él. Y él solía predicar que en las iglesias se está ausentando la Biblia. Qué cosa sumamente paradójica, ¿sí? Como que los cristianos se están acostumbrando a ser cristianos sin conocer la palabra, cuando en realidad es lo que motiva nuestra fe. Si no, seríamos como cualquier persona que cree en Dios a su manera, ¿verdad? Pero no conocemos la palabra de Dios, lo que Dios dice. Entonces él siempre hablaba de la importancia de la palabra y les decía a sus alumnos, ustedes cuando prediquen, pongan la Biblia, agarren la Biblia, muéstrenle a la iglesia la Biblia, para que la iglesia vea que hay que leer la Biblia. Entonces todo el tiempo estaba con esto, él era muy, muy insistente. Claro, es verdad, la tecnología fue avanzando y ahora la Biblia la tenemos en el aparatito, pero no debemos de dejar la importancia que tiene. Es muy importante, sumamente importante. El conocer la Biblia aún afecta para bien, nos, digamos, mejora o
optimiza, hace más eficaz nuestra relación con Dios. Nuestra oración va a ser mucho mejor si conocemos la palabra. Yo he escuchado gentes que oran y no oran bien. Y si uno analiza por qué, es porque no conocen la palabra. Entonces, es muy importante conocer a Dios a través de la palabra y que no nos hagamos una imagen a nuestra manera y tengamos un Dios a la carta. ¿Sí? Porque no hay un Dios a la carta. Entonces, quiero dar esto como un consejo, me parece que es bueno. En primer libro de Reyes, en el capítulo 17, dice que aparece este personaje muy singular del Antiguo Testamento, un profeta. Dice, entonces, ahora bien, Elías, que era de Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Dice otra versión, sino por mi palabra. ¿Sí? Me parece, bueno, brevemente cuento la historia. Este rey, Acab, era un rey muy malo, que hacía todo lo que desagradaba a Dios. Y este profeta va a decirle que viene un juicio sobre su reinado y sobre toda la nación por causa de que él estaba induciendo a todo el pueblo a apartarse de Dios. Entonces venía un juicio y le dijo, no va a llover, ni va a haber rocío, sino porque yo lo diga. O sea, pesado era ¿no? Peso pesado era este hombre. Y se fue. Y uno dice, bueno, tomamos sol si no llueve, no sé, no guardo el paraguas. No, que no llueva significaba hambre, significaba que se moría el ganado, que todo lo que ellos cultivaban, todo lo que ellos habían sembrado, se perdía, que moría gente de hambre, morían los animales de hambre, y empezaba, imagínense, cuando eso sucedía, actos de delincuencia, de violencia, porque el que tiene un pan, que ahora vale, no sé, que lo podían comprar por 5 pesos, ahora ese pan valía 5.000 pesos. ¿Entienden? Entonces, tener algo para comer era ser rico y podía ser objeto de que alguien te mate para robarte lo que tenés para comer. O sea, era un desastre que no llueva. Cuando él termina de decir esto, Dios le dice, bueno, ahora te vas a ir al arroyo de Kerit y de ahí vas a poder tomar agua, que ese arroyo va a tener agua, y yo voy a ordenar a los cuervos que te lleven comida porque no va a haber comida por ningún lado. O sea, de una manera sobrenatural Dios lo estaba alimentando a él, pero empezó una situación desastrosa allí. Ahora, este hombre dijo esta palabra porque Dios le habló y fue y dijo lo que iba a suceder. Entonces quiero entrar en esta idea de la oración y lo que yo digo, ¿sí? Inspirado por Dios. ¿Me siguen? Si damos vuelta a la hoja, el primer libro de Reyes también, pero en el capítulo 18, en el versículo 1 también, antes leí 17.1, ahora voy a leer 18.1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, ya que había pasado esta sequía, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces fue, ¿sí? Y le dijo, bueno, ahora va a llover, por la palabra de él. Pero todavía el cielo estaba sin ninguna nube, era todo celeste y no había nubes para ningún lado que uno pudiera ver. Durante 3 años y medio sucedió esto. Y hago un paréntesis aquí. En el Nuevo Testamento, ya esto estamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay una carta que escribió Santiago y lo pone como ejemplo de la oración a este hombre, a Elías. Él está hablando en un momento de la oración, al final, en el capítulo 5 de Santiago,
Y pone como ejemplo, dices, che, si hay alguien enfermo, vayan y oren, si hay alguien con una necesidad, vayan, oren, hagan, ¿sí? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Y luego dice, por ejemplo, Elías era un hombre que tenía debilidades muy similares a las nuestras, pero él oró fervientemente y el cielo se cerró y no hubo lluvia por 3 años y medio. Y luego volvió a orar y el cielo dio la lluvia. Y era un hombre que tenía pasiones y debilidades como las nuestras. Así que la oración puede mucho, dice Santiago. Lo pone como un ejemplo. Y yo estoy leyendo el ejemplo que él puso. ¿Sí? De manera que todos los que estamos aquí, que yo calculo, sospecho que tenemos alguna debilidad, ¿puede ser? Calificamos para orar y para recibir una respuesta de Dios. ¿Sí? Y tenemos que orar también. Tenemos que orar. Yo estoy enseñando algo que espero y deseo que ustedes y yo pongamos en práctica para que este domingo no sea un domingo más, sino que digamos, che, hay que hacer esto. ¿Sí? Entonces, leemos ahí en el mismo capítulo 18, ¿sí? Estamos en el 18, y vamos a leer cómo él oró para que llueva. A ver si aprendemos algo. Imagínense que era una situación terrible. Era andar por la calle y ver gentes pobre, gente que tal vez a algunos se le había muerto en la familia, niños enfermos. O sea, si había alguna vaca viva era piel y hueso la vaca. Y no estoy exagerando. ¿Ustedes vieron algún animal así muy flaquito, bueno, así estaban todos. No había ni para tomar, o sea, comida no había. Era desastroso lo que sucedía. Entonces él ahora va a orar. ¿Sí? Elías ora por la lluvia. Capítulo 18, versículo 41. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. En realidad no se veía nada, pero él dijo, anda, le dijo al rey, anda a comer y beber todo lo que tengas, ya no guardes porque viene la lluvia. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Él se arrodilló y puso su rostro bien entre las rodillas. Y le dijo a su criado, que era un servidor que él tenía, dice, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, sube 7 veces. A la 7ª vez bajó el criado y le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, bueno, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Bien. Y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, imaginen cómo era esta situación. El hombre estaba orando por algo que no pasaba, ¿sí? Que llueva. Pero él tenía en la mente la lluvia. A ver, aprendamos de esto. Él fue a orar para que llueva y él estaba viendo la lluvia y viendo las nubes que no se veían. Entonces le dice al criado, andá y fíjate cómo está el cielo. Baja, no pasa nada. Y él pensaba, andá y fíjate si está la nube. Andá y fíjate si está lloviendo. Porque es eso lo que estaba esperando. Que llueva. Que venga la nube, o sea, algo tiene que aparecer, andá y fíjate. Esto es lo que él todo el tiempo tenía en mente cuando estaba orando. Él ya veía la respuesta. Amén. Veía la respuesta. Amén. Veía, todavía no está. Y lo mandaba de nuevo. ¿Y por qué? O sea, él comenzó a orar diciendo lo que ya iba a pasar. Interesante. ¿Cuántos tenemos alguna petición? ¿Cuántos queremos recibir algo de Dios? ¿Sí? Y dice, bueno, voy a orar por algo que va a pasar.
es como si el Señor y yo nos pusiéramos de acuerdo para generar esa respuesta. El Señor y yo, los dos de acuerdo, para que se forme lo que no hay todavía. Entonces, ya hablo de lo que va a pasar. Y luego dice 7 veces. Y yo digo, ¿por qué 7 veces? Porque hay que hacerlo hasta que pase. 7 es algo simbólico. Hay que hacerlo hasta que pase. Hay que mirar y mirar. Mira, ¿y la nube está? No, no está. Bueno, anda de nuevo. ¿Y está? No, no está. Bueno, anda de nuevo. Hasta que sucede. Cuando él le dijo, bueno, ahí está, veo una nube chiquita, como la palma de una mano. Bueno, listo, andá y avisale que viene una tormenta tremenda. Y ya está. Y eso fue lo que sucedió. Y esto nos habla de qué estaba hecho este hombre, de qué estaba formado, ¿sí? Cómo era su contextura espiritual. Era un hombre de fe, era un hombre consagrado a Dios. ¿Sabe que estar consagrado a Dios significa abdicar de otras cosas? O sea, deliberadamente decido no llenarme de otras cosas porque quiero llenarme de Dios. Porque en realidad todo nos llena, todo nos afecta. Todo afecta a nuestro ser, nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestro espíritu, todo. No existe que yo mire una película de terror, ¿sí?, a las 12 de la noche y después ore al otro día y pretenda que la oración me haga bien, pero lo de terror no me haya afectado. Sí, te quiero decir, te va a afectar, para mal. ¿Entienden? Para poner un ejemplo. Las músicas que escuchamos, todas afectan nuestro ser. Todas. Algunas para bien, otras para mal. Lo que vemos en la tele, todo afecta. Todas las conversaciones, los amigos con los que nos relacionamos, las personas con las que hablamos, el contenido de las conversaciones, de qué se habla, todo afecta a nuestra vida. Y Elías era un hombre que no le ponía el oído a nada ocioso. Él estaba súper consagrado a Dios. Entonces digo, tratemos, tal vez no seamos como Elías, pero aprendamos de cómo él se formaba, cómo él vivía, de qué manera, ¿sí? ¿Me entienden lo que acabo de decir? ¿Se entendió esto? Es importante. Hay cosas que no son pecado, cosas que podemos hacer o escuchar, que en realidad no es pecado, ¿sí? Pero tal vez uno puede decir, pero mejor no lo voy a hacer, porque de alguna manera me va a meter cosas en la cabeza. ¿Me siguen? Bien, entonces, este hombre oraba ya viendo la nube, hasta que apareció. Y como mencioné el domingo pasado, así, vieron que la Biblia dice una cosa que a mí me parece fantástica, dice que a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación, porque claro, para el mundo es una locura la predicación. El que le habla de Jesús a otro, en el trabajo, en el colectivo, en el club o donde sea, alguien mira de afuera y dice, este está loco. Bueno, la Biblia dice, sí, es verdad, el mundo lo ve como locura, pero la predicación es poder de Dios para salvación. Y no hay otra manera de ser salvo. Entonces te vas a tener que aguantar que piensen que estás loco, pero a cambio de eso tenés la salvación por creer, ¿verdad? Pero dice que así como al Señor se le ocurrió que la salvación venga por la locura de la predicación, también al Señor se le ocurrió que todas las cosas que sucedan y las bendiciones y la obra que Dios quiere hacer suceda a través de la iglesia. O sea, Dios necesita a su iglesia. Esto, grabémonos este concepto. Y quiero mencionar algo más, por ejemplo, donde Dios necesita el tema de la oración. Eso está en Ezequiel capítulo 22. Si ustedes quieren lo buscan, ¿sí? Ezequiel capítulo 22, los que tienen celular con Biblia, por ejemplo, los que tienen aparatitos con Biblia, los que tienen Biblia con hojas, también lo pueden buscar. Capítulo 22, Ezequiel. Cuento el contexto brevemente, por favor, para que entendamos, por si alguien no lo leyó. Bueno, quiero hacer una introducción.
A ver, si yo les preguntara a ustedes, o les diera una hoja con una virome y les pidiera, díganme cómo es Dios, escríbanme cómo es Dios. Yo podría leer, Dios es bueno. Podría leer, es misericordioso. Y un montón de cosas, ¿sí? Ahora, hay implicancias en eso que Dios es, ¿sí? Porque si alguien me pone, Dios es justo, por ejemplo, supongamos, ¿qué implicancia tiene que Dios sea justo? Pensemos, ¿sí? Un padre le dice a un hijo, supongamos, si estudias y aprobás, este sábado te doy plata para que vayas al cine con tus amigos. Supongamos, no sé, como un ejemplo. ¿Sí? Pero si no aprobás, si no estudias, porque medio vago, ¿viste? Siempre hay algo para hacer más divertido que estudiar. Entonces, si no estudias y si no aprobás, no te voy a dar el dinero para que vayas al cine. Bueno, Dios es justo, ¿sí? El chico no estudia, duerme, mira la televisión, va y cuando le toman el examen zanatea como puede, qué sé yo, pero no aprobó. Entonces llega el sábado y le dice, papá, ¿me das plata para ir al cine? Y el papá le dice, no te doy plata para el cine. Sos malo. ¿Será? ¿Sí? ¿Será? ¿Es malo o es justo? Porque a veces la gente malinterpreta y le llama malo a un acto de justicia. ¿Puede ser? ¿Sí? Había un profesor del seminario que también, no donde yo estudié, que le dijo a los alumnos, medio vago estaban los alumnos, tienen que presentar el trabajo para, supongamos, el viernes que viene, que cae 18. Viernes 18, el trabajo, por favor. Llega el día ese y ¿cómo tuvieron que estudiar para otras cosas? Y el profe es macanudo, es buena onda. Bueno, no lo presentaron. Entonces, pide los trabajos. Sí, los trabajos. No, lo que pasa es que tuvimos que estudiar para otra materia y justo fue feriado y jugaba Argentina y qué sé yo. Bueno, no está. Bueno, tráiganlo para el viernes 25, por favor. ¿Sí? Bueno, el viernes 25 llegan los muchachos. No, lo que pasó es que justo nos olvidamos porque no nos dieron la nota y no lo pusieron y que... Bueno, vamos para ya el 2 de agosto, no sé qué cae. ¿Sí? Vamos para el 2 de agosto. Tráiganlo, por favor. Llegaron el 2 de agosto y otra vez los muchachos no lo tenían. Dijo, bueno, tienen un 0. Todos. Pero, por favor, ¿cómo no va a poner un 0? Y tienen un 0. ¿Es malo? No es malo. ¿Entendés? Entonces, resulta ser que acá en este capítulo esto nos sirve para entender a Dios. Entendamos a Dios. Dios es bueno, pero es justo. Y Dios no pudo perdonar ni siquiera a su propio hijo. ¿Me entienden? Dios no tenía el poder para bajarlo de la cruz y para que no lo escupan más y para que no le claven una corona de espino y para que no lo azoten. ¿No tenía poder para liberarlo de eso? Sí. Totalmente que tenía poder. Pero sobre él estaba el pecado del mundo y el pecado es castigado. El pecado debe ser castigado, dice. Por justicia, no por ser malo. Entonces, Jesús tuvo que padecer por la justicia de Dios. Y por eso somos salvos. Entonces, Dios es bueno porque puede proveerme la salvación, pero el pecado igual fue castigado en Cristo. ¿Sí? En Ezequiel, este capítulo, dice que Dios estaba ya harto, ya colmado de la maldad de todos los moradores de Jerusalén.
y le advierte y les habla. Y hasta los religiosos dice que usufructuaban su condición de religiosos, de sacerdotes. Se aprovechaban de la gente, se aprovechaban de los pobres, cosas que a Dios irritaba mucho, ¿sí? Desestimaban a los profetas de Dios. Y otros profetas que hablaban cosas que él no había dicho, o sea que Dios estaba muy irritado. Y estaba a punto de derramar un juicio. Entonces, mirá, capítulo 22, en el versículo 30 dice: busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. Voy a leer otra versión. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él, para que yo no lo destruya. Y no lo hallé. No encontré a nadie que ore por el pueblo. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor omnipotente. Es malo, ¿no? Es malo. La santidad, la pureza y la verdad de Dios impide que las injusticias y los pecados se pasen por alto. Pero al mismo tiempo, por su amor, desea perdonar a su pueblo. O sea, tiene las dos cosas. Quiero perdonarlos. Y andaba buscando a alguien que diga: Señor, perdonalos, no saben lo que hacen, por favor, perdonalos. Yo sé que merecen el castigo, pero por favor, no los castigues. No encontré a uno que ore. Dice, anduve buscando, no encontré a nadie. O sea, este pasaje, quiero leer esto. Dice: aunque mi justicia demandaba juicio, mi amor deseaba el perdón. Pero no encontré a nadie que me pidiera que salvara a este pueblo. Entonces no pude mostrar mi misericordia y tuve que destruirlos. ¿Podemos entender esto? ¿Sí? Mi justicia demandaba juicio, pero mi amor, ¿sí?, deseaba perdonarlos. Pero necesitaba que alguien me lo pida, que alguien realmente se arrepienta. Por eso hay pasajes en la Escritura, en Daniel, por allí por Segunda de Crónicas, hay pasajes que dicen: Señor, perdónanos. Porque hemos pecado, Señor. Hemos pecado. Te hemos dado la espalda. Me compartía Roxana una palabra que recibieron en el grupo profético. Nos hemos comportado como una prostituta, no como tu esposa. ¿Sí? Perdonanos. Pero nadie pidió perdón. Entonces el juicio de Dios no es porque es malo. Digo esto porque todo esto nos ayuda a conocer a Dios. ¿Sí? Su misericordia dice que todos los días se renueva. O sea, todos los días mereceríamos un castigo, pero Él renueva su misericordia sobre nosotros. Porque tal vez algo hemos hecho mal, pero todos los días se renueva su misericordia. Él quiere bendecirnos, quiere escuchar nuestra oración. Es un Padre bueno que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Siempre está dispuesto para lo bueno. Siempre está dispuesto, ¿sí? Pero Dios, como mencioné el domingo pasado, se autolimita a nosotros, porque Él obra con nosotros. O sea, tenemos que entrar en el concepto de Dios y yo, juntos. Dios y Elías fabricaron la lluvia. Entre los dos fabricaron la lluvia. Dios podría haberlo hecho, pero quiere hacerlo con la iglesia, con su pueblo. ¿Sí? Dios y Sembrando Vida, que oran unánimes, podemos fabricar un avivamiento. Podemos fabricar un templo propio. ¿Sí? Podemos fabricar una escuela, fundar una escuela. Podemos hacer tantas cosas, Dios y nosotros. ¿Sí?
Y uno dirá, pero no tenemos. Precisamente, ahí está Dios. Cuando vos ves que no tenés, bueno, Dios va a proveer. Dios va a mover corazones. ¿Sí? Quiero ir terminando. Alguien dirá, yo no tengo claro, yo soy de los que se duermen cuando ora, puede decir alguien, pero no levanta la mano porque le da vergüenza, pero lo piensa. Entonces, dice, yo no sé cómo orar, yo no comprendo, no sé, además, dijiste un montón de cosas de la Biblia que yo no las conozco, ¿y cómo puedo hacer? Nosotros, quiero dar respuesta a este interrogante, nosotros somos impartidos por Dios en el momento en que nos juntamos, en que vamos a orar. Cuando esa palabra cuando ustedes pueden leer si quieren el Padre Nuestro, pero antes del Padre Nuestro Jesús dice, cuando ustedes oren, entren a la habitación, cierren la puerta atrás de ustedes y ahí está Dios, y Dios ve en lo secreto y los va a recompensar en público. O sea, esta escena que se ve desde el cielo, esta escena que Dios puede ver desde el cielo de alguien que deliberadamente determina un tiempo que se separa de la familia, de la televisión, de los chicos, de la tarea, de la comida, lo que sea, y me voy un rato a orar. Dios mira desde el cielo una persona que dice, me va a buscar a mí, quiere estar conmigo. Es un acto divino. Algunos no pueden ir a la habitación porque siempre hay alguien en la habitación, entonces van al baño, y también puede ser un lugar para orar. ¿Sí? Algunos sí. ¿Sí? Yo sé de eso. Es algo que desde el cielo, mirado desde el cielo, es algo trascendental. Para nosotros puede ser algo normal, pero es trascendental para Dios. ¿Sí? Y cuando vamos a orar, ahí nosotros somos impartidos por el Señor. Porque podemos decir, una vez que cerramos la puerta, lo primero que podemos decir es, Señor, vos estás acá. ¿Sí? Vos estás acá. Y yo quiero aprender. No entiendo. Hay muchas cosas que dudo, que por ahí malinterpreto. Estoy inseguro. No sé si haré bien. Qué sé yo. Pero ese tiempo que vas a ir a buscar a Dios, aunque no entiendas bien, es precioso. Es divino. Es algo que vas a ser impartido e impartida por el Señor. Vas a aprender cosas, te vas a liberar de cargas. Cuando alguien se arrodilla en la cama, allí le está diciendo a Dios, Dios, creo que podés obrar. Confío, creo que podés hacer algo con esto. Por eso estoy aquí. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Oren ya mirando la nube. Miren lo que están esperando. Mírenlo. Y oren, ¿sí? Tantas veces como sea necesario hasta que venga. Ustedes, ¿sí? Ustedes pueden decir, el Señor y yo vamos a fabricar esta respuesta. Por mi palabra. Mirá, Elías dijo, por mi palabra no va a llover más. Hasta que yo lo vuelva a decir. Imagínate si nosotros podemos decir, por mi palabra va a ocurrir la respuesta a esta oración. Entonces, concluimos en que es absolutamente necesario que podamos tener una relación tal con Dios, con el Espíritu de Dios, que podamos recibir la palabra de Dios. Ser impartidos, que Dios nos revele su palabra, que nos revele su idea, qué hay que hacer, no sé. Todos los que estamos aquí, todos los hijos de Dios, podemos escuchar a Dios. ¿Sí? Tratemos de apagar otras cosas. Hay que apagar otras voces y ponerle mucha atención a lo que Dios quiere decirme. Amén. Entonces, termino con una enseñanza práctica. Hay problemas en mi matrimonio, hay problemas con mis hijos, hay problemas en mi casa, ¿sí? En mi familia. Me echaron del trabajo, no tengo lo suficiente, tengo una deuda muy grande y no la puedo pagar. Hay una situación que no cambia. Entonces, con el problema en mente,
digo, ¿qué dice la palabra para mí? ¿Qué dice la palabra? Hay un matrimonio que está a punto de separarse. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Voy a declarar esta palabra en el nombre de Jesús. Voy a declarar esta palabra. Y voy a declarar sanidad para mi matrimonio. Entonces, estoy ya viendo el matrimonio sanado, ¿sí? Reconstituido. Dice la palabra que Dios es mi proveedor. Señor, me echaron del trabajo, no tengo deudas. Bueno, en el nombre de Jesús declaro que Jehová Jireh, dice, el Señor es mi proveedor. Entonces, este es el problema, Señor. Mirá, el problema es que tengo deudas y no tengo ingresos. ¿Sí? Pero tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Y voy a poner mi confianza en que vos vas a proveer para mi necesidad, Señor. Y ya estoy viendo mi provisión. Ya estoy viendo la provisión. Ya lo veo. Ahí está la nube. Ahí está. Ya la tengo. ¿Sí? Si no tengo criado para que suba a ver si está la nube, digo, bueno, voy yo, me fijo si sonó el teléfono para que me den trabajo, lo que sea. Uy, no sonó el teléfono todavía, tengo que seguir orando en el nombre de Jesús. Uy, no me llamó el cliente ese que me iba a llamar, en el nombre de Jesús. Voy a orar. Sí, sigo. Hasta que aparece la nubecita. Y ahí yo digo, ahí está, ya está. Amén. Dios y yo, los dos vamos a fabricar la respuesta. El Señor me necesita y yo lo necesito mucho más a Él. No puede ser que estemos pasivos, ¿sí? Como cristianos que pusilánimes, que esperando que alguna cosa pase sin orar. Dios me necesita. Por mi palabra, por mi palabra. Acá se sana lo que está enfermo. Mi trabajo se sana en el nombre de Jesús. Por mi palabra. Porque yo lo dije en el nombre de Jesús. Amén. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo.